Gloria a Dios. Es una bendición de poder estar en la presencia de Dios y compartir la palabra de Dios con el cuerpo de Cristo, ya que la palabra nos es dada para nuestra edificación y para fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Estamos estudiando el libro de Efesios en el capítulo 6. Estamos viendo acerca de la armadura de Dios, pero estamos viendo primero los detalles. Ya hemos conocido al enemigo y ahora hemos empezado a ver 5 cosas que el creyente debe conocer o debe saber. Número 1, cada creyente debe saber la preparación. En Efesios capítulo 6, versículo 10, el apóstol Pablo dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Antes de conocer cuáles son las armas espirituales que Dios nos ha dado, primero nosotros necesitamos la preparación. Nosotros somos llamados por Dios y Él es el que nos equipa, Él es el que nos prepara. Pero para esto, todo hijo de Dios tiene que estar dispuesto a ser preparado, a ser equipado por Dios. Tenemos que tener un corazón disponible para poder hacer la voluntad de Dios. Pablo hace referente a su llamado en el capítulo 1, verso 1, cuando dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Es Jesús, el Hijo de Dios, quien lo llamó a él para ser un apóstol a los gentiles, por la voluntad de Dios. También todo hijo de Dios somos llamados por Jesucristo por la voluntad de Dios. Ahora nosotros estamos viendo acerca de nuestra preparación. He mencionado que la palabra, cuando dice fortaleceos en el Señor, toda fortaleza, toda fuerza espiritual que el Hijo de Dios requiere o necesita, debe ser hecho en el Señor. Cuando dice en el Señor, se está refiriendo al Señor Jesucristo. Es decir, tú que eres hijo de Dios, tu vida está sumiso a Dios. Tú caminas en obediencia, caminas en el temor de Dios, entonces es ahí donde tú te estás fortaleciendo y a través de la palabra de Dios. Entonces, estamos viendo 5 cosas que el creyente debe conocer. En la última clase vimos que nosotros tenemos que tener puesto la armadura de Dios. En el verso 11 de Efesios dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Todo hijo de Dios tiene que estar puesto la armadura de Dios. Tú tienes que ponértelo. No es que Dios te va a poner, sino tú tienes que poner. Y más adelante voy a explicar cómo ponerse la armadura de Dios. Y también he mencionado que cada creyente tiene el poder de Dios que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Todos nosotros tenemos un gran potencial dentro de nosotros. Recuerden que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Dios ha venido a hacer su morada en nosotros. Tenemos la protección de Dios el Padre, la protección del Hijo y la protección del Espíritu Santo. Todos nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo. Somos sellados. Dios nos ha dado su autoridad. Hermano, tú que estás en el cuerpo de Cristo, que a diario nos enfrentamos al mundo, nos enfrentamos a los deseos de la carne y nos enfrentamos al enemigo y no sabemos cómo vencer, lo vamos a hacer en el poder del Señor. Y hay un poder tremendo potencial que está dentro de nosotros. Es llamado el Espíritu Santo. Todo creyente tiene a ese poder, que en el principio el Espíritu se movía sobre las aguas, que un día ese Espíritu vino en la vida de Sansón, que mató a un león, y un día mató con una quijada de burro a 1000 filisteos. Que ese espíritu anduvo en Jesús haciendo bienes y sanando a los enfermos. Ese espíritu está en nosotros. Todos nosotros tenemos el dunamis. Tenemos la energía. Tenemos el krato
del Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Gloria a Dios. Dios de esa manera nos equipa para hacer frente al enemigo. Por eso Pablo está diciendo, por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. He mencionado que nosotros tenemos el poder que conquistó la muerte en la cruz. Tenemos el poder que conquistó la tumba. Tenemos el poder que conquistó, hermano, al enemigo en toda área. En 1 de Juan dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Gloria a Dios. Y ahora quiero mencionarles acerca de un hombre de Dios, cómo se enfrentó a un enemigo. Pablo dice que nosotros no debemos desconocer las maquinaciones del diablo. Todo creyente debe saber quién es su enemigo. Ya hemos visto Satanás, el diablo, Lucifer, el lucero de la mañana. Eres un ángel caído. Cuando Jesús está en la cruz del Calvario, públicamente Jesús venció a Satanás. Públicamente lo destronó de todo poder al diablo. Públicamente lo despojó de toda autoridad delante de Dios, delante de sus ángeles, delante del diablo y sus demonios. Públicamente Jesús triunfó en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. La muerte de Jesús fue una derrota para Satanás y una victoria para él. Y al estar en Cristo, nosotros somos más que vencedores. Entonces, estamos en un campo de batalla. Entonces Dios nos equipa con su palabra. Nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza para hacer frente al enemigo. No tenemos que pelear con él. Solamente lo que la Biblia nos dice, estar firmes, nada más. En el libro de Samuel, en el capítulo 17, vamos a encontrar un hombre llamado David, tipo de Jesucristo, Goliat, un tipo de Satanás. David es su hijo de Isaí, tiene 7 hermanos. Y este David fue ungido por el profeta Samuel para ser el rey de Israel. Entonces, en el tiempo de David había un conflicto continuo contra los filisteos. Y sus 3 hermanos mayores estaban en el campo de la batalla. Cierto día su papá lo llama, le dice, hijo, quiero que vayas al campamento y ve cómo están tus hermanos. Y le da cierta comida, víveres para que lleve a él y al jefe de la guardia de los 1000. Y entonces cuando David va, él se encuentra en un escenario donde están en un monte frente a frente, en un campo de batalla, el escuadrón de Israel frente a los filisteos. Pero lo que más le llama la atención a David es de que todo el pueblo de Israel estaba amedrentado, estaba asustado, y los hombres valientes de guerra de Israel estaban huyendo por temor, por miedo. ¿Por qué? Porque dentro de los filisteos había un hombre grande, gigante, llamado Goliat. Y este medía cerca a los 3 metros. Y su armadura era un aproximado más de 40 kilos. Imagínate toda la armadura que llevaba este hombre, Goliat, más de 40 kilos. Solamente su espada pesaba 6 kilos. O sea, era un hombre bastante grande, bastante fortachón. Eso es el enemigo. El enemigo es astuto, el enemigo es valiente. Por eso nosotros ya hemos conocido quién es nuestro enemigo. Él va a usar el mundo, va a usar la carne, los deseos, para tratar de tumbar al Hijo de Dios. Y entonces, dice la historia en el libro de 1 Samuel, en el capítulo 17, que Goliat era llamado un paladín.
Esto viene del verbo de latín paladino, que significa caballero, notable por sus hazañas en la guerra. Era un defensor. Su armadura pesaba más de 40 kilos, solamente su espada pesaba más de 6 kilos. Y este hombre grande, gigante, por espacio más de 40 días, desafiaba al pueblo de Israel. Por espacio de 40 días. Él pedía que se le diera un hombre, si podía vencerlo a él, entonces los filisteos se convertirían en siervos. Pero si Goliat venciera al hombre de Israel, entonces el pueblo de Israel sería esclavo de los filisteos. No había absolutamente nadie que podía hacer frente a este enemigo. 40 días escuchaban palabras negativas que habla el nombre de Dios, palabras de miedo, palabras de temor, y nadie hacía nada. Hoy en el día nosotros como hijos de Dios todos los días somos bombardeados por ataques constantes de vuestro enemigo Satanás. Él va a levantar una calamidad, una tempestad para que no avancemos hacia adelante. Y si nosotros prestamos atención, nos vamos a llenar de temor, nos vamos a llenar de miedo y nos vamos a amedrentar y no vamos a avanzar hacia adelante. Entonces, hermano, cuando David escucha que éste lanzaba amenazas a Dios y al escuadrón del Dios viviente, cuando David escucha, le causa indignación. ¿Cómo es posible que habiendo un rey en Israel y sus hermanos y otras personas eran considerados hombres valientes y nadie podía hacer frente al enemigo? Al contrario, dicen, los valientes de Israel huían cada vez que Goliat salía dando voces de miedo. Entonces, este joven David, dice la historia, que comenzó a preguntar y sobre todo dijo, ¿no?, refiriéndose a Goliat, ¿quién es este ircunciso para lanzar ofensas contra Dios? Lo que David está llamando a Goliat un hombre incircunciso, un hombre que no pertenece al pacto de Dios, un hombre que no es de Dios. David lo está retando a él. Entonces, David escucha decir, ¿qué hará el rey Saúl al hombre que venciere a Goliat y quitare el oprobio de Israel? Entonces el rey había ofrecido, si alguien venciera a Goliat, que lo iba a dar a su hija como esposa y lo iba a exonerar de todo tributo. Entonces David se ofreció para hacer frente a Goliat. Y estas palabras fueron dichas a Saúl, lo mandó a llamar y David estaba frente a Saúl. Entonces Saúl, al mirarle, un muchacho joven, le dijo, tú no puedes pelear contra él. Siempre vamos a tener oposiciones. Nos van a decir que no podemos, que no podemos, que no podemos. Sabemos que la palabra de Dios dice que todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. Aleluya. Todo es todo. Si tú te propones hacer algo en la vida, con la ayuda de Dios lo vas a conseguir. Jesús lo dijo, separado de mí nada podéis hacer. Entonces, este hombre lo puso su armadura a David. David dijo, nunca he usado este armamento. Nunca, porque era un pastor. En otras palabras, David le está diciendo al rey, no son con obras carnales, con armas carnales que voy a derrotar a este Goliat, sino con armas espirituales en Dios que son poderosas para la destrucción de fortaleza. Eso es lo que está haciendo David. Entonces David le dice al rey Saúl, dice, que no desmaye
el corazón de este pueblo, que no desmaye. Entonces dice la Biblia que David dijo que no desmaye el corazón de este pueblo, porque este Goliat incircunciso ha desafiado al Dios viviente. Pues no es con espada ni con ejército, sino con la fuerza de Dios. Dice la Biblia, David tomó 5 piedras lisas. Para conseguir esa piedra lisa, él necesitaba tiempo, preparación. Para que tú te enfrentes al enemigo, tienes que estar, mi hermano, preparado. Tienes que tener un compromiso con Dios, una relación muy personal con tu Creador. Si tú no estás preparado espiritualmente, tú no puedes reprender al diablo. Él se va a reír delante de ti. Porque el Señor Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. Pero si tú no crees, no va a suceder nada. En cambio, David sí creía en el Dios poderoso. Por eso que él se enfrentó, él sabía que Dios estaba con él. Le dijo David a Saúl, cuando yo estaba en el campo apacentando las ovejas, los ganados de mi padre, venía un oso, un león, yo los mataba. Porque Dios estaba conmigo. Y también este incircunciso Goliat sea como uno de ellos. Yo lo mataré. Aleluya. David salió al frente de la batalla. Tomó 5 piedras. Y le bastó una sola piedra para derrotar a Goliat. Aleluya. Con una sola piedra, con su onda, giró, tumbó al paladín, a Goliat. Con una sola piedra. Las 4 piedras restantes, por si acaso, era si es que hubiera más gigantes en adelante estorbando a David. La Biblia dice que Jesús es la roca. Es la roca del Dios viviente. Si tú tienes la palabra de Dios, tú sueltas la palabra de Dios, sueltas esa roca, va a tumbar al enemigo, va a destruir a tu enemigo, a tu obstáculo, a tu circunstancia. Si tú hablas la palabra, saldrá la roca, va a derribar al diablo y a sus demonios. Y además Jesús ya lo venció en la cruz, ya lo venció. Entonces no estés quejando de Dios, quita de mí el diablo. No, tu hermano tiene que hacerle frente al enemigo. Él huirá delante de ti. David ganó la batalla porque él confiaba en Dios. Su Dios estaba con él. Él le dijo a Goliat, tú has desafiado hoy a Dios y a todo este pueblo. Pero sabrá toda esta gente públicamente, yo te venceré, te mataré, te cortaré la cabeza y daré tu carne a las aves del cielo. Lo que dijo David se cumplió. Lo que él habló se cumplió. Lo mató a Goliat, le cortó la cabeza, aleluya, públicamente lo venció. Por eso que David en este caso es un tipo de Jesús. Jesús cuando está en la cruz, públicamente derrotó a Satanás y a sus demonios. Cuando Jesús resucita, él dice, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. ¡Gloria a Dios! Hermanos, lo que Jesucristo obtuvo, todo el poder ahora, ese poder lo ha delegado a la iglesia. Tu iglesia, tu hijo de Dios, tienes el poder de Dios. El poder que resucitó de los muertos, el poder que venció la muerte, ese poder está en nosotros. No tenemos que temer temor del diablo. Al contrario, tenemos que temer de Dios. Porque dice la Biblia, si tú temes a Dios, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Gloria a Dios. Con Cristo somos más que vencedores. Con Cristo somos victoriosos. Y además, David dijo, no es con espada, ni con ejército, sino con su Espíritu Santo. Pablo dice,
Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Gloria a Dios. La paz, la misericordia esté en cada uno de vosotros. Gloria a Dios.